Y otro caso que puede llegar a juicio muy pronto es el de la UOCRA, la investigación que se está llevando adelante para determinar si los referentes, los líderes de la UOCRA local cometieron varios ilícitos, especialmente extorsión a empresarios aquí en Bahía Blanca. Y hay algunos elementos de prueba que ya están dentro de la causa y que por supuesto se van a sumar el día que se presenten las pruebas pertinentes. Hoy hay actividad en tribunales porque uno de estos dos referentes de la UOCRA quiso declarar. Matías Aguirre está allí en Fiscalía. Matías, ¿qué tal? Buenas tardes. Contanos si finalmente Humberto Monteros habló ante la justicia. Buenas tardes, Agustín. Exactamente, lo decías bien vos. Extorsión y asociación ilícita son los delitos que se le imputan a los 14 justamente imputados de la UOCRA. Los principales o quienes estaban encabezando la lista son quien era el secretario y quien era el secretario adjunto de la UOCRA. Estamos hablando de Humberto Monteros y de José Burgos. Bueno, ellos dos que se habían negado junto a los otros 12 imputados a declarar en su momento, por consejo de sus abogados, pidieron presentarse frente al fiscal Gustavo Sorzano para poder sí ahora declarar y dar su versión de los hechos. Por eso, en el día de hoy se presentó aquí Humberto Monteros, quien llegó minutitos antes de las 9 de la mañana desde la unidad penal número 4 de Villa Floresta, y mañana va a ser lo mismo José Burgos, quien era la mano derecha y el segundo de Monteros. Lo que pudimos tener de información hasta ahora es que Humberto Monteros ingresó hace aproximadamente 20 minutos, media hora, para declarar frente al fiscal Sorzano. Vino muy temprano, pero el fiscal tuvo una mañana realmente compleja, con varias indagatorias y varias audiencias, y por eso es que recién, cerca de las 12 menos cuarto, 12 menos 10, fue cuando ingresó Humberto Monteros a declarar frente al fiscal Sorzano. Estuvimos en el tercer piso, donde está la oficina del fiscal. Había custodia policial en el ingreso a la oficina. Nos dijeron que hacía unos pocos minutos que había ingresado y que seguramente se va a estirar por largas horas la declaración de Monteros aquí en calle Estomba 127. Recordemos que una vez que tome las declaraciones pedidas por los abogados defensores, tanto hoy la de Monteros como mañana la de Burgos, el paso a seguir para el fiscal Sorzano es pedir la elevación a juicio contra estos 14 integrantes de la UOCRA. Llama la atención este pedido que ha hecho Monteros, también Burgos, porque, como vos decías, en principio se mantuvieron en silencio. ¿Aportarán información con respecto a la causa? ¿Qué expectativas tenía el fiscal hoy? A ver, las expectativas del fiscal es poder juntar algún dato más, alguna información más, además de la que tiene. La verdad, hablando con gente de fiscalía y demás, no tenía muy en claro qué era lo que querían venir a decir Monteros y Burgos aquí, cuál va a ser su defensa o qué datos van a aportar para poder continuar con la causa o querer desvincularse. Recordemos que hay pruebas bastante contundentes, hubo allanamientos, se encontró muchísimo dinero, se encontraron armas cuando se allanó la casa de Humberto Monteros, por ejemplo, en Montermoso. Realmente la situación es compleja, la investigación es grande y hay varios elementos de prueba justamente. Hay declaraciones también de testigos, hay testimonios hasta televisivos en Telefe Noticias de aprietes o de denuncia de aprietes por parte de los empresarios. Así que recién por la tarde, cuando termine de declarar Monteros y el doctor Sorzano probablemente tome contacto con la prensa, vamos a ver hasta dónde va a contar justamente el fiscal lo que declaró Monteros, porque también hay que tener en cuenta que falta la declaración mañana de José Burgos. De ahí en más, yo creo que se va a comenzar a cerrar la causa y por eso Gustavo Sorzano, el fiscal, va a pedir la elevación a juicio. Bueno, estaremos entonces expectantes para saber qué es lo que sucede allí adentro, lo que está sucediendo en estos momentos. En cualquier momento nos volvemos a encontrar, Matías. Mientras tanto, vamos a repasar con Marcos algo de esta historia. Una historia que tiene implicancias sindicales, empresariales, políticas y sociales. De todo. Está todo metido en el marco de esta investigación. En algún momento decían que era el Pata Medina de Bahía Blanca, vinculándolo al jefe de la UOCRA de La Plata y los manejos que tenía en aquel entonces. ¿Por qué ponemos nosotros los jefes ante el fiscal? Humberto Monteros, que está declarando ahora, y José Burgos, que va a declarar mañana.
porque para la Fiscalía eran los jefes de la asociación ilícita, integrada por 14 integrantes de la cúpula de la UOCRA, entre ellos Guillermo Molina, que también para el fiscal jugaba un papel preponderante, y después el resto, todos integrantes de la cúpula de la UOCRA local. Hay, además de ellos dos, otros 12 implicados más, recién lo decía Matías, todos miembros de la cúpula gremial de la UOCRA, acusados de actuar no solamente en Bahía Blanca, sino también en la zona. Y vos decías, el tema de la jefatura pasa porque eran, tal vez, según la Fiscalía, los que organizaron la maniobra ilícita y los que más recaudaron por la maniobra. Bueno, y ese es el dato siguiente, para entender un poco de qué se los acusa, porque estamos hablando de una asociación ilícita. Para ser asociación ilícita tiene que haber más de 3 personas involucradas, acá hay 14, pero esa asociación ilícita y extorsión. Bueno, ¿por qué el delito de extorsión? ¿Qué es lo que dice el fiscal que pasaba? Bueno, primero exigían pagos a empresarios. Ya está el relato de más de 70 personas que tiene la Fiscalía que hablaban de que eran o bien citados a la UOCRA o bien iban los miembros de la cúpula de la UOCRA a hacer lo que denominaban inspecciones en las obras. Y dependiendo del tamaño de la obra, era el pago que exigían a cambio. ¿Qué pasaba si los empresarios no accedían? Esto es lo que relataron ante el fiscal, después se tiene que comprobar. Si no cumplían, contaron los empresarios que les paraban las obras. Estamos hablando de obras, en muchos casos muy grandes, principalmente obras públicas de montos muy grandes, y si una obra pública no se cumple en los plazos previstos, el empresario no cobra. El empresario no cobra y además tiene multas por parte del gobierno. Cuando firman el contrato, si no cumplen, después le cobran una multa. Entonces, por eso, ante la amenaza de paro y de frenar la obra, hacían el pago. Pero no era la única manera. Esto, si se quiere, era el pago directo que exigían. Pero había la coima. Pero había otro pago que era la coima indirecta, por decirlo de alguna manera, que es lo que denunciaron también los empresarios, ¿sí? Y esto es lo que se pudo ver en un móvil en vivo aquí, en este canal. Cuando estábamos saliendo en vivo en un paro que se estaba llevando a cabo en el predio de la zona franca donde estaba trabajando la UOCRA, estábamos haciendo la nota con representantes de la UOCRA. Uno de los detenidos, Walter Pais, era el que estaba hablando con Miguel Martos cuando llegó el empresario y dijo: acá me están parando porque yo no quise pagar coimas. Lo dijo en vivo y en directo ante las cámaras, y eso es prueba que hoy tiene el fiscal. ¿Y cuáles eran las coimas que le exigían? Bueno, lo que pedían los integrantes de la UOCRA era la contratación de empresas amigas, ¿sí? El catering, transporte, seguridad. Si podemos volver a la placa anterior para entender un poco de qué era lo que pedían y por qué para la justicia Monteros y Burgos son los jefes de la asociación ilícita. Las empresas amigas eran la contratación de baños químicos en las obras, el alimento, la vianda para que coman los obreros, el transporte, llevarlos desde el lugar que lo recogían hasta la obra, y la indumentaria que necesitan todos los obreros. Bueno, ¿qué es lo que tiene la Fiscalía en manos? Que la gran mayoría de estas empresas que supuestamente la UOCRA exigía a las empresas que hacían la obra contrataran, bueno, estaban a cargo de, o bien, familiares directos de Montero, o bien familiares directos de Burgos. De hecho, se hablan de los hijos y de las esposas de ambos como responsables de alguna de estas empresas que se les exigía la contratación para esa obra. Y a partir de estas maniobras, la sospecha de la Fiscalía es que los dirigentes gremiales, no, iba a decir facturaron millones, no facturaron nada. Se hicieron de millones de manera ilegal. Bueno, todo lo anterior que repasábamos era testimonios de las supuestas víctimas, de los empresarios, ¿sí? La única prueba física que tiene la Fiscalía es el dinero que encontraron en esos 19 allanamientos que hicieron en Bahía Blanca, en Coronel Suárez y en Montehermoso. Y específicamente en Montehermoso, donde detuvieron a Humberto Monteros aquel 11 de enero del año pasado, se encontraron 5.375.855 pesos y $111.200 que ahora Monteros tendrá que explicar de dónde salieron. Hay que justificarlo, ¿no? Esta es la prueba física que tiene la Fiscalía, esta cantidad de dinero. El resto son todos testimonios y documentación que habrán presentado los empresarios, que también tendrán que explicar por qué accedían a pagar coimas, ¿no? Porque era en la otra parte. Sí, lo mismo que sucede con el tema del vínculo entre los gobiernos y
las empresas, ¿no? Hay alguien que paga, pero también hay alguien que cobra. Por eso, ahora esta es la prueba contundente, este dinero que tendrá que explicar Monteros. Habrá que esperar qué es lo que dice hoy Monteros, porque la vez anterior que estuvo ante el fiscal se negó a declarar, como lo hicieron todos. Los 14 detenidos se negaron a declarar ante el fiscal y ahora, por propio pedido de los acusados, tanto Monteros como Burgos pidieron declarar y presentarse ante el fiscal, así que seguramente habrá que esperar qué declara hoy Monteros y mañana Burgos para ver cómo sigue esta causa. Después de estas declaraciones se desprende que el fiscal Sorzano va a pedir la elevación a juicio. Bueno, seguiremos al tanto de Esperaremos qué pasa. de lo que pase allí.